Muy bien. Ahora en el sistema colinérgico, recordemos que tenemos tres tipos de actores. Número uno, tenemos un neurotransmisor que se llama acetilcolina. Muy bien. Después de la acetilcolina, tenemos los receptores. Y los receptores pueden ser dos. O es un receptor nicotínico, o es un receptor muscarínico. ¿Está bien? Pero entre el que media las acciones entre el receptor nicotínico, muscarínico y de paso con el neurotransmisor que es la acetilcolina, tenemos un tercer integrante que se llama acetilcolinesterasa. Acetilcolinesterasa. Recordemos que todo lo que tiene el sufijo asa significa que destruye a la enzima, acetilcolinesterasa. ¿Está bien? En este sentido, vamos a tener que los fármacos que van a actuar como agonistas, ¿ya? El agonista puede actuar de dos formas, ¿ya? El agonista puede ser un agonista directo. Si es directo, no hay mucho donde perderse. Si el agonista es un agonista directo, el agonista directo lo que hace es activar, ¿ya? Activar al receptor. Activar al receptor. Por un lado. Por otro lado, si tenemos un agonista que va a trabajar de forma indirecta, ¿ya? Este agonista que va a actuar de forma indirecta, el agonista indirecto, tiene dos formas de hacerlo, ¿ya? Número uno, va a aumentar la concentración de la acetilcolina. O número 2, disminuye las concentraciones de la acetilcolinesterasa. ¿Está bien? O aumenta las concentraciones de acetilcolina o disminuye las concentraciones de acetilcolinesterasa. Simple. El antagonista de la misma forma. El antagonista, podemos tener un antagonista directo. ¿Qué hace el antagonista directo? Bueno, el antagonista directo lo que hace es inhibir o bloquear de forma directa al receptor. Entonces, inhibe o bloquea directamente al receptor. Y el antagonista indirecto, ¿ya? Ese antagonista indirecto va a actuar de una de dos formas. Número uno, disminuye las concentraciones de acetilcolina. O número 2, aumenta las concentraciones de acetilcolinesterasa. ¿Está bien? No olvidemos esto. El antagonista indirecto o disminuye las concentraciones de acetilcolina o va a aumentar las concentraciones de acetilcolinesterasa. Sigamos. Nosotros pensamos que existe un solo tipo de receptor específico. Ahora, lo que tenemos que entender, ¿ya? Es que vamos a tener que un órgano o tejido
como quieras llamarlo, va a tener ya varios tipos de receptores. O sea, no esperemos que tenga uno solo. Puede tener varios tipos de receptores. ¿Está bien? Un ejemplo muy interesante es que, por ejemplo, a nivel cardíaco, vamos a tener básicamente dos tipos de receptores. ¿Está bien? Por un lado, tenemos que a nivel cardíaco tenemos receptores beta. Los receptores beta, como ya vimos, le pertenecen al sistema nervioso autónomo, a la variedad del simpático. ¿También? Entonces hay estimulación de beta. Número 2, puede ser que este sistema tenga también, no puede ser, perdón. Este sistema también va a tener otro tipo de receptores, son los receptores muscarínicos. Y los receptores muscarínicos ya vimos que le pertenecen al sistema nervioso autónomo, a la variedad del parasimpático. ¿Está bien? Entonces, un solo tejido, un solo órgano, por ejemplo el corazón, tiene dos tipos de receptores. ¿Qué es lo que va a suceder? Ya lo vamos a ver más adelante también. Pero por ejemplo, si tú vas a tener un fármaco agonista del beta, un agonista, ¿ya? El agonista de beta lo que va a producir es que va a aumentar la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción del miocardio, aumenta la conductividad eléctrica del corazón. Esto va a producir un aumento en el gasto cardíaco y esto obviamente produce un aumento en la presión arterial. ¿Está bien? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos al parasimpático. ¿Ya? El agonista de receptores muscarínicos en el parasimpático, ¿qué va a producir? Va a producir una disminución de la frecuencia cardíaca, una disminución en la fuerza de contracción del miocardio, una disminución en la conductividad eléctrica del corazón. Y esto puede producir una disminución en el llamado gasto cardíaco y eso produce una disminución en la presión arterial. ¿Ha quedado entendido? Entonces, cuando tú entiendes esto, si tú entiendes esto, te vas a dar cuenta que tenemos tejidos que van a trabajar de forma conjunta, por así decirlo, hasta sinérgica. Por ejemplo, si yo tengo un fármaco agonista beta, voy a tener un agonista beta, lo que vamos a ver es un aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la fuerza de contracción, aumento de la conductividad eléctrica, aumento del gasto cardíaco, aumento de la presión arterial. ¿Está bien? Pero si yo tengo un fármaco agonista muscarínico, lo que voy a ver es que va a bajar la frecuencia cardíaca, va a bajar la fuerza de contracción del miocardio, va a bajar la conductividad eléctrica del corazón y va a bajar el gasto cardíaco y obviamente la presión arterial. ¿Está bien? Ahora, dicho esto, ¿qué pasa si yo tengo un fármaco antagonista muscarínico? Ahí está, este es el antagonista muscarínico. ¿Qué es lo que va a pasar si tienes un antagonista muscarínico? Aquí te lo voy a poner. Vamos a poner acá, ¿ya? Vamos a poner un antagonista muscarínico. ¿Está bien? Antagonista muscarínico. Entonces, si tenemos acá el antagonista muscarínico, y aquí tenemos el receptor de muscarina, antagonista muscarínico, y aquí está el receptor de muscarina, antagonista muscarínico, aquí está el receptor. Bloqueamos el receptor. Entonces, ¿cuáles van a ser las funciones que vamos a ver? Pues vamos a ver las funciones del receptor beta, porque no hay nadie que le vaya a interferir las acciones al beta.
¿Ha quedado entendido? Entonces, el antagonista muscarínico va a producir aumento de la frecuencia, aumento de la fuerza de contracción, aumento de la conductividad eléctrica, aumento del gasto cardíaco, aumento de la presión arterial. Por eso es necesario saber esta parte. Por otro lado, ¿qué pasa si yo voy a poner un antagonista? Un antagonista beta. Si yo tengo un fármaco antagonista beta, significa que voy a bloquear al beta. ¿Ya? Este es un antagonista beta, aquí está el receptor beta, antagonista beta, receptor beta, antagonista beta, receptor beta. ¿Qué va a pasar? Que si yo tengo un antagonista beta, ¿cuáles van a ser las funciones que yo voy a ver? Si yo tengo un antagonista beta, las funciones que voy a ver van a ser desde el receptor muscarínico, bajar la frecuencia, disminuir la fuerza de contracción del miocardio, disminuir la conductividad eléctrica del corazón, disminuir el gasto cardíaco, disminuir la presión arterial. ¿Está bien? Entonces es muy importante que tú sepas qué receptores hay, en qué tejidos y en qué órganos están, para que puedas trabajar con tus fármacos. Ahora bien, sigamos. Otra idea que tenemos que aprender a romper es que todos pensamos que tienes un fármaco, ¿ya? Y este fármaco va a actuar sobre un receptor. Es una idea interesante y bastante básica, ¿no? Así, bastante básica. ¿Cuál es el problema? No hay un fármaco que pueda actuar sobre un solo tipo de receptor, ¿ya? La verdad del asunto es que un fármaco puede actuar sobre varios tipos de receptores. ¿Está bien? Va a actuar sobre varios tipos de receptores. Va a trabajar con varios tipos de receptores. ¿Ya? Uno es el efecto que deseas. Y estos son los efectos colaterales. Un ejemplo muy interesante de esto, es que por ejemplo tenemos a la adrenalina. ¿Está bien? Todos pensamos que la adrenalina solamente va a actuar sobre los receptores alfa. Y la verdad es que la adrenalina va a actuar sobre los receptores alfa 1, alfa 2, perdón, beta 1, beta 2, incluso hasta el beta 3. Entonces, la adrenalina alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. ¿Está bien? Entonces, uno es el efecto que deseas. Estos son efectos colaterales. ¿Cuáles son los detalles que debemos saber? Por ejemplo, sobre alfa 1, el fármaco produce vasoconstricción. ¿Ya? Sobre alfa 2, no produce gran problema, entonces no es clínicamente significativo. Pero sobre beta 1 va a producir aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la fuerza de contracción del miocardio, aumentos de la conductividad eléctrica del corazón, y eso va a producir un aumento en el gasto cardíaco, y eso produce un aumento en la presión arterial. En el beta 2 va a producir broncodilatación, y en el beta 3 produce lipólisis. ¿Hay quedado entendido? Entonces, uno puede ser el efecto que deseamos y el otro son efectos colaterales. Ejemplo, digamos que tenemos un paciente que tiene asma. El asma es una patología que tiene dos características. Dos. ¿Cuáles son esas dos características? Número uno, va a presentar inflamación. ¿Está bien? Número uno, presenta inflamación. Y número 2, el asma se caracteriza porque va a presentar, número 2, algo llamado broncoconstricción. ¿Está bien? Entonces, pongámonos a pensar.
Si tú tienes un paciente asmático, está en una crisis asmática y no tienes ningún otro fármaco en tu servicio, no tienes ningún otro medicamento en tu servicio, pero tienes adrenalina a la mano, le vas a dar la adrenalina ¿con qué finalidad? Eso, para que actúe sobre beta 2 y produzca broncodilatación. Utilizado este fármaco para producir broncodilatación, la broncoconstricción desaparece, ¿ya? Y la inflamación no se va a mantener mucho tiempo. ¿Está claro? Pero ¿cuál va a ser el problema? Que tu paciente va a experimentar un aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. Y va a aumentar la presión arterial por vasoconstricción. ¿Está claro? Uno es el efecto que deseas y los otros se convierten en efectos adversos.